Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio, un espacio para pensar, cuestionar y comprender nuestra experiencia humana desde una mirada psicológica, filosófica y sobre todo espiritual. Un espacio de filosofía en medio del caos. Y si esta es la primera vez que llegas por aquí, estamos comenzando un recorrido de 100 semanas para hacernos preguntas que quizá nunca nos hemos detenido a hacer. La semana pasada comenzamos con una: ¿quién soy cuando dejo de contar mi propia historia? Y hoy vamos todavía un poquito más profundo, porque para preguntarnos quiénes somos, primero tenemos que hacernos una pregunta mucho más extraña, si se puede decir. ¿Qué es lo que llamamos conciencia? Porque tú estás escuchando este video, estás viendo mi cara. Quizás estás sentada en un sofá o en tu cama, quizás estás cocinando, quizás estás manejando, y mientras haces todo esto, hay algo en ti que sabe que está viviendo una experiencia. Pero, ¿qué es ese algo? ¿Es tu cerebro? ¿Tu mente? ¿Tu personalidad? ¿Tu alma? ¿Es simplemente una función biológica? ¿O estamos frente a algo que todavía no comprendemos? Hoy vamos a intentar acercarnos a esa pregunta desde la ciencia, la filosofía y también desde la espiritualidad. Pero antes de empezar, si estos temas te interesan, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte este video con alguien que también disfrute hacerse preguntas incómodas sobre la vida como tú. Porque esta semana es apenas la número 2. Ahora sí, vamos a empezar. Una pregunta muy sencilla. Quiero comenzar con algo muy simple. Mira alrededor tuyo. Observa lo que tienes enfrente. Si es que estás en una habitación, observa si es que hay una ventana, si tienes una taza, si hay una persona. Y ahora escucha. Hay sonidos alrededor de ti. Y probablemente también puedes sentir tu cuerpo. Tal vez estás sentada, puedes sentir tus pies que están sobre el piso. Puedes sentir tu espalda que está chocando con la silla. Puedes sentir tu respiración. Y quizás tienes frío o tienes calor o estás cómoda. Quizás estás pensando en algo que ocurrió ayer o más temprano. Y aquí está lo extraño. Todo eso está ocurriendo dentro de la experiencia que tú estás viviendo. Pero, ¿quién está experimentando todo eso? Una cámara puede grabar una habitación. Un micrófono, como el que estoy usando ahora, puede registrar todos los sonidos. Un sensor puede detectar la temperatura del ambiente. Pero nosotros no solamente registramos información, la experimentamos. Si te quemas con una taza caliente, no solamente existe una señal física, existe un hecho que te duele. Si escuchas una canción y te recuerda a alguien, no solamente existen ondas sonoras, existe una experiencia que viene a tu recuerdo. Y esa experiencia subjetiva es una de las grandes claves del problema de la conciencia. Hace más de 130 años, un psicólogo y filósofo, William James, que admiro mucho, utilizó una metáfora preciosa para hablar sobre esto. Él describió la conciencia como un flujo, una corriente, no en pequeñas piezas separadas. No pensamos primero en una cosa, después apagamos completamente la mente y luego aparece otra. Los pensamientos, las sensaciones, los recuerdos, las emociones parecen ir pasando y mezclándose continuamente. James hablaba de un stream of consciousness, un flujo o corriente de conciencia. Y si lo piensas, es exactamente lo que experimentamos. Ahora mismo estás escuchándome, pero probablemente mientras escuchas también estás pensando qué tengo que hacer después, qué bonito está esto, que tengo que mandar un mensaje a alguna persona, qué hora será, y vuelves luego a ver el video. Eso es conciencia. Es una experiencia que está cambiando constantemente. Y aquí quiero hacer una distinción importante, porque muchas veces creemos que conciencia significa pensar mucho, y no. Puedes estar consciente sin estar pensando profundamente. Por ejemplo, cuando miras un atardecer, cuando abrazas a alguien, sientes dolor, saboreas el café, escuchas música, no necesariamente estás pensando. Ahora estoy experimentando una sensación agradable producida por determinados estímulos. Simplemente la estás viviendo. Y eso nos lleva a una idea fundamental. La conciencia no es solamente lo que piensas, también es el hecho de que hay algo que se siente como estar vivo desde tu propia perspectiva. Entonces aparece el gran misterio, y aquí entra uno de los filósofos contemporáneos más importantes en este tema, David Chalmers. En 1995 formuló lo que él llamó el problema difícil de la conciencia. Y la pregunta simplificada es fascinante. La ciencia puede estudiar muchas cosas del cerebro,
puede observar actividad cerebral, puede estudiar las zonas que participan cuando vemos, cuando escuchamos, cuando recordamos o tomamos decisiones. Pueden investigar qué ocurre cuando dormimos o cuando perdemos la conciencia. Todo eso es importantísimo, pero Chalmers señala que queda una pregunta específicamente difícil. ¿Por qué estos procesos físicos vienen acompañados de una experiencia subjetiva? ¿Por qué ver determinadas ondas de luz no solamente producen un procesamiento cerebral? ¿Por qué se siente como algo ver un color, por ejemplo, ver el color rojo? ¿Por qué el dolor no solamente es una señal nerviosa? ¿Por qué duele? ¿Por qué una caricia no es simplemente un contacto entre dos superficies? ¿Por qué se siente como una caricia? Ese es el misterio. Chalmers distingue entre problemas relacionados como explicar funciones y comportamientos del cerebro que considera más abordables y este problema de explicar por qué existe experiencia subjetiva. Y ojo, esto no significa que la ciencia no sepa nada sobre conciencia. Al contrario, sabe muchísimo más que hace cientos de años, pero todavía no tenemos una explicación completa aceptada de cómo surge la experiencia consciente. De hecho, existen varias teorías importantes sobre la conciencia, entre ellas el Global Neuronal Workspace, la Integrated Theory, teoría de las órdenes superiores y enfoque de pensamiento predictivo. Y los científicos siguen intentando ponerlas a prueba. En 2025, por ejemplo, un gran estudio comparó experimentalmente predicciones de dos de estas teorías y encontró un resultado que apoyaba algunos aspectos de ambas, pero también desafiaban elementos importantes de las dos. En otras palabras, todavía estamos investigando. Y a mí esto me encanta porque significa que podemos hablar de conciencia sin tener que fingir que ya conocemos todas las respuestas. Y ahora viene una de las preguntas más interesantes. Si nuestra conciencia está profundamente relacionada con nuestro cerebro, ¿significa que somos nuestro cerebro? La neurociencia ha encontrado relaciones muy fuertes entre actividad cerebral y estados de conciencia. Y cuando cambia el funcionamiento del cerebro, puede cambiar profundamente nuestra experiencia, nuestra memoria, nuestra percepción y nuestro sentido de nosotros mismos. Esto es una evidencia importantísima, pero todavía queda la pregunta filosófica. ¿La actividad cerebral explica completamente la experiencia o estamos confundiendo la explicación de dos mecanismos con la explicación de la experiencia? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagina que estudiamos absolutamente todo lo que ocurre en tu cerebro. Cuando saboreas un chocolate, podríamos estudiar los receptores, las neuronas, las señales, las áreas cerebrales involucradas. Podríamos describir todo el proceso, pero esta descripción científica nos dice exactamente cómo se siente para ti el sabor al chocolate. Ahí está la diferencia entre estudiar desde afuera y experimentar desde adentro. Hay una idea del filósofo Thomas Nagel que resulta muy útil aquí. Es un famoso ensayo sobre cómo sería ser un murciélago. Nagel plantea la importancia de la experiencia subjetiva, lo que significa que exista algo que sea ser, es ser un organismo. Y esa idea puede llevarnos a algo muy sencillo. Tú puedes observar mi comportamiento, pero nunca puedes entrar directamente en mi experiencia. Puedes verme llorar, pero no puedes experimentar exactamente mi tristeza. Puedes verme sonreír, pero no puedes saber exactamente cómo se siente mi alegría o qué es lo que me está produciendo esta alegría. Podemos hablar de nuestras experiencias, podemos describirlas, podemos estudiarlas, pero cada uno de nosotros vive desde una primera persona y eso hace que la conciencia sea fascinante. ¿Y dónde entra la espiritualidad en todo esto de lo que estoy hablando? Ahora sí quiero entrar en un terreno que para mí es muy interesante, porque durante miles de años distintas tradiciones espirituales han hablado de algo que de alguna manera se parece a esta pregunta. Han preguntado, ¿quién está observando? ¿Quién hay detrás de nuestros pensamientos? ¿Qué ocurre cuando dejamos de identificarnos con nuestra mente? Y algunas tradiciones han llamado a eso alma, espíritu, presencia, atman, conciencia, ser. Pero aquí quiero hacer algo diferente. No quiero decirte, la ciencia ya comprobó que todos somos alma, porque no sería cierto. Y tampoco quiero decirte, la ciencia demostró que no existe nada más allá del cerebro, porque tampoco tenemos una respuesta definitiva para esa afirmación. Lo honesto es decir, no sabemos. Y para mí, decir no sabemos no es una debilidad, es una forma de respeto frente a este gran misterio. Ahora quiero hacer algo contigo. No necesitas cerrar los ojos si estás manejando quizás, pero si estás en un lugar tranquilo puedes hacerlo. Durante unos segundos, no intentes cambiar nada, simplemente observa. Observa tu respiración, cómo estás respirando en este momento. Observa un pensamiento, lo primero que te pase por la cabeza.
No lo cambies, solamente date cuenta de qué estás pensando. Y ahora pregúntate, ¿quién se dio cuenta de ese pensamiento? Apareció un pensamiento y tú pudiste observarlo. Apareció una emoción y también puedes observarla. Apareció una sensación en tu cuerpo y puedes observarla. Entonces, ¿eres solamente aquello que aparece? ¿O existe una dimensión de tu experiencia que consiste precisamente en darte cuenta de lo que aparece? No necesito que la respondas, solo quiero que la observes. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. Ser consciente no significa estar iluminado, no significa estar siempre tranquilo, no significa no tener miedo, no significa no enojarte, no significa vivir en paz las 24 horas del día. Puedes ser una persona muy consciente y aún así tener días horribles. Puedes saber perfectamente lo que estás sintiendo y aún así equivocarte. Puedes observar tu mente y seguir teniendo pensamientos que no te gustan. La conciencia no significa perfección, significa capacidad de darte cuenta. Y quizás ese darte cuenta sea uno de los primeros pasos de cualquier transformación, porque aquello que no podemos observar, difícilmente podemos cuestionarlo. Entonces, ¿qué es realmente la conciencia? Después de todo esto, quizás quieras que te dé una definición, y voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla que puedo. La conciencia es el hecho de que existe una experiencia desde tu propia perspectiva. Es que no solamente ocurren cosas, hay alguien para quien está ocurriendo. Sientes, percibes, recuerdas, piensas, experimentas, te das cuenta y todavía no sabemos completamente cómo todo eso es posible. La ciencia está avanzando, la filosofía lleva siglos preguntándolo, la espiritualidad lleva miles de años contemplándolo y quizás todavía estamos al principio de una pregunta gigantesca. Y quiero terminar con algo que conecta directamente con nuestra primera semana. La semana pasada te pregunté, ¿quién soy cuando dejo de contar mi propia historia? Hoy podemos agregar una pregunta todavía mucho más profunda. ¿Quién es el que está observando esa historia? Porque quizás conocerte no consiste únicamente en descubrir qué piensas. Quizás también consiste en aprender a observar qué estás pensando. No sé si la conciencia es solamente producto del cerebro. No sé si algún día la ciencia conseguirá explicar completamente la experiencia subjetiva. Y sinceramente me parece maravilloso poder decir no sabemos todavía, porque entonces todavía tenemos preguntas y mientras tengamos preguntas tenemos algo que explorar. Así que esta semana quiero dejarte una práctica muy sencilla. En algún momento del día, durante 30 segundos, pregúntate, ¿qué estoy experimentando ahora mismo? No qué debería estar sintiendo, no qué tendría que pensar, simplemente qué está ocurriendo dentro de mí ahora mismo. Y observa, sin cambiarlo, sin juzgarlo, solo date cuenta, porque quizás la conciencia no comienza cuando encontramos una respuesta. Quizás comienza cuando aprendemos a observar. Si este video te hizo pensar, cuéntame en los comentarios. ¿Para ti la conciencia es algo que tenemos o algo que somos? Si quieres seguir recorriendo conmigo estas 100 semanas, suscríbete al canal, activa la campanita para acompañarme la próxima semana. Y recuerda, tal vez la pregunta no sea solamente ¿qué estoy pensando? Tal vez la pregunta sea ¿quién se está dando cuenta?